Nueva Constitución Política del Estado. Primera parte. Bases fundamentales del Estado. Derechos, deberes y garantías. Título y bases fundamentales del Estado. Capítulo primero. Modelo de Estado. Artículo 1. Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Artículo 2. Derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos. Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión. Artículo 5. Idiomas oficiales castellano y 36. Artículo 6. Sucre es la capital de Bolivia. 7 símbolos patrios. Capítulo 2. Principios, valores y fines del Estado. Artículo 8. El Estado asume y promueve principios y valores suma amaña. 2. Se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, equilibrio. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación. 2. Garantizar el bienestar. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. Artículo 10. Bolivia es un Estado pacifista. 2. Rechaza toda guerra. 3. Se prohíbe instalación bases militares. Capítulo 3. Sistema de gobierno. Artículo 11. Directa, participativa, representativa y comunitaria. Artículo 12. El Estado se organiza en órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Título 2. Derechos fundamentales y garantías. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 13. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales. Artículo 14. 2. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación. Las leyes es para todos. Capítulo 2. Derechos fundamentales. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Artículo 16. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación. Artículo 18. Todas las personas tienen derecho a la salud. Artículo 19. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada. Artículo 20. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos. Capítulo 3. Derechos civiles y políticos. Los derechos son civiles, políticos, al medio ambiente, a la salud y a la seguridad social, al trabajo y al empleo. A la propiedad. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Derechos de las familias. Derechos de las personas adultas mayores. Derechos de las personas con discapacidad. Derechos de las personas privadas de libertad. Derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores. Capítulo 6. Educación, interculturalidad y derechos culturales. Sección y educación. Sección 2. Educación superior. Sección 3. Culturas. Sección 4. Ciencia, tecnología e investigación. Sección V. Deporte y recreación. Capítulo 7. Comunicación social. Título 3. Deberes. Artículo 108. 4. Fomentar la cultura de paz. 5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual. 6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. 7. Tributar en proporción a su capacidad económica. 8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. 11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales. 12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones. 13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores. 14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico. 15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable. 1.16. Proteger y defender un medio ambiente. Título 4. Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. Capítulo 1. Garantías jurisdiccionales. Capítulo 2. Acciones de defensa. Título V. Nacionalidad y ciudadanía. Capítulo I. Nacionalidad. Capítulo 2. Ciudadanía. Segunda parte. Estructura y organización funcional del Estado. Título I. Órgano legislativo. Título 2. Órgano ejecutivo. Título 3. Órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Título 4. Órgano electoral. Título V. Funciones de control, de defensa de la sociedad y de defensa del Estado. Capítulo 1. Función de control. Sección y Contraloría General del Estado. Capítulo 2. Función de defensa de la sociedad. Sección y Defensoría del Pueblo. Sección 2. Ministerio Público. Capítulo 3. Función de defensa del Estado. Sección y Procuraduría General del Estado. Capítulo 4. Servidoras públicas y servidores públicos. Título B. Participación y control social. Título 7. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Tercera parte. Estructura y organización territorial del Estado. Título y organización territorial del Estado.
Autonomía departamental, autonomía regional, autonomía municipal, autonomía indígena, originaria, campesina. Cuarta parte, estructura y organización económica del Estado. Quinta parte, jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Ley NRO 070/2010, Ley de la Educación, Avelino Siñani, Elizardo Pérez, título I. Marco filosófico y político de la educación boliviana. Capítulo I. La educación como derecho fundamental. Artículo 1. Mandatos constitucionales de la educación. 1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita. 2. Es función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. 3. Comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. 4. El sistema educativo está compuesto por educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. 5. Es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. 6. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica. 8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. Artículo 2. Disposiciones generales. Y participación social. Se reconoce y garantiza la participación social. 2. Unidades educativas fiscales. 3. Unidades educativas privadas. 4. Unidades educativas de convenio. V. Del derecho de las madres y padres. Elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos. B. Inamovilidad funcionaria. Se garantiza la inamovilidad del personal docente, administrativo y de servicio del 7. Escalafón nacional del magisterio. Es el instrumento normativo de vigencia plena que garantiza la carrera docente, administrativa y de servicio del sistema educativo plurinacional. 8. Sindicalización. El Estado reconoce al magisterio el derecho a la sindicalización como medio de defensa. 9. Organización estudiantil. Reconoce la participación de organizaciones estudiantiles en la defensa de sus derechos, según se exceptúa de este derecho a los estudiantes de los institutos militares y policiales X. Promoción del deporte. Capítulo 2. Bases, fines y objetivos de la educación. Artículo 3. Bases de la educación. 1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista. 2. Es comunitaria, democrática, participativa. 3. Es universal. 4. Es única, diversa y plural. 5. Es unitaria e integradora del Estado plurinacional. 6. Es laica. 7. Es inclusiva. 8. Es intracultural, intercultural y plurilingüe. 9. Es productiva y territorial. 10. Es científica, técnica, tecnológica y artística. 11. Es educación de la vida y en la vida, para vivir bien. Vivir en armonía con la madre tierra. 12. Es promotora de la convivencia pacífica. 13. Asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el ama cuilla, ama yuya. 14. Es liberadora en lo pedagógico. Artículo 4. Fines de la educación. 1. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada. 2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres. 3. Universalizar los saberes y conocimientos propios. 4. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo. 5. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la madre tierra. 6. Promover una sociedad despatriarcalizada. 7. Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes. 8. Promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre las naciones y pueblos indígena originario. 9. Fortalecer la unidad, integridad territorial y soberanía del Estado plurinacional. 10. Contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable e imprescriptible del territorio que le dé acceso al Océano Pacífico. 11. Impulsar la investigación científica a la innovación y producción de conocimientos. Artículo 5. Objetivos de la educación. 1. Desarrollar la formación integral de las personas. 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva. 3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las 4. Promover la unidad del Estado plurinacional respetando la diversidad. 5. Consolidar el sistema educativo plurinacional con la directa participación de madres y padres de familia. 6. Contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y priorizando la educación en las fronteras para la soberanía. 7. Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial, económica, social y cultural del país. 8. Cultivar y fortalecer el civismo. 9. Desarrollar una conciencia integradora a la madre tierra. 10. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia. 11. Formular e implementar económicas para que accedan y permanezcan en el sistema educativo. 12.
Formar una conciencia productiva, ambiental 13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de maestras y maestros 14. Desarrollar políticas educativas que promuevan personas con necesidades educativas 15. Desarrollar sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y geográfico 16. Articulación entre los subsistemas y la secuencialidad de los contenidos curriculares desde la 17. Implementar políticas y programas de alfabetización 18. Garantizar integralmente la calidad de la educación. 19. Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística y deportiva 20. Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica 21. Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con talentos 22. Implementar políticas y programas de atención a poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social. Capítulo 3. Diversidad sociocultural y lingüística. Artículo 6. Intraculturalidad e interculturalidad. Artículo 7. Uso de idiomas oficiales y lengua extranjera. Título 2. Sistema educativo plurinacional. Artículo 8. Estructura del sistema educativo plurinacional. El sistema educativo plurinacional comprende a. Subsistema de educación regular. b. Subsistema de educación alternativa y especial. c. Subsistema de educación superior de formación profesional. Título 3. Organización curricular, administración y gestión del sistema educativo plurinacional. Capítulo I. Ley N. Grado 045. Ley de 8 de octubre de 2010. Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto y objetivos. Y. Objeto establecer mecanismos y procedimientos, prevención y sanción. 2. Objetivo eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación. Artículo 2. Principios generales. A. Interculturalidad. B. Igualdad. C. Equidad. D. Protección. Artículo 3. Alcances y ámbito de aplicación. Todos los bolivianos no reconocen inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a. Artículo 5. Definiciones. A. Discriminación. B. Discriminación racias. C. Racismo. D. Raza. E. Equidad de género. F. Equidad generacional. G. Homofobia. H. Transfobia. I. Xenofobia. J. Misoginia. K. Acción afirmativa. L. Acción preventiva. L. Acción correctiva. Capítulo 2, minuto 9:55, de las medidas de prevención y educación, destinadas a erradicar el racismo y toda forma de discriminación. Artículo 6. Prevención y educación. Y. En el ámbito educativo. 2. En el ámbito de la administración pública. 3. En el ámbito de la comunicación, información y difusión. 4. En el ámbito económico. Capítulo 3, minuto 14:50, del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Artículo 7. Comité. Ministerio de Culturas a Viceministerio de Descolonización y Comisión de Lucha contra el Racismo. D. Comisión de Lucha contra toda forma de discriminación. Capítulo 4. Instancias competentes de protección a las víctimas de racismo y toda forma de discriminación. Decreto Supremo N. Grado 0762. Reglamento a la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Título y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto reglamentar la Ley N. Grado 045, contra el racismo y toda forma de discriminación. Artículo 2. Principios. El presente reglamento se rige en el marco N. Grado 045, Ley N. Grados 2027, de 27 de octubre de Título 2 de las Medidas de Prevención y Educación. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 3. Implementación de políticas. Los gobiernos autónomos departamentales, municipales, regionales e indígena originario. Artículo 4. Políticas de prevención e información. Capítulo 2 en educación. Capítulo 3 en administración pública. Capítulo 4 en comunicación, información y difusión. Capítulo V en ámbito económico. Título 3. Faltas y sanciones que constituyen racismo y discriminación. Capítulo y en el ejercicio de la función pública. Capítulo 2. Faltas y sanciones en los medios de comunicación. Capítulo 3. Disposiciones de aplicación común. Sección y exención de responsabilidad. Artículo 20. Actos que no constituyen racismo ni discriminación. 1. Las medidas especiales, sean políticas, normas, planes u otras acciones afirmativas. 2. En el ámbito educativo y laboral, los requisitos académicos previamente general y público. 3. Trato diferenciado y /diagonal o preferente para niños, niñas, personas adulto mayores, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes y /diagonal o 4. El manifestar defectos de normas o actos legislativos, administrativos o judiciales. 5.
La exigencia de requisitos relativos a la integridad física y la salud corporal en las escuelas de formación, de ciertas profesiones, artes, deportes. 6. Denegar el acceso al servicio en establecimientos y lugares públicos cuando la persona se encuentra en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas. Se encuentra portando armas u objetos que puedan poner en peligro la integridad física de las personas. 7. Ocasione o haya ocasionado disturbios dentro del establecimiento. 7. Cuando se produzcan o exista riesgo de pandemias, el Ministerio de Salud podrá imponer restricciones administrativas por razones de salud pública y de enfermedades infectocontagiosas, mediante resolución expresa. Sección 2. Remisión al Ministerio Público. Sección 3. Procedimientos. Ley número 348. Ley de 9 de marzo de 2013. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Título y disposiciones generales. Artículo 1. Marco constitucional. Garantizan a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y /diagonal o psicológica. Artículo 2. Objeto y finalidad. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Artículo 3. Prioridad nacional. Artículo 4. Principios y valores. La presente ley se rige por los siguientes principios y valores. 1. Vivir bien. 2. Igualdad. 3. Inclusión. 4. Trato digno. 5. Complementariedad. 6. Armonía. 7. Igualdad de oportunidades. 8. Equidad social. 9. Equidad de género. 10. Cultura de paz. 11. Informalidad. 12. Despatriarcalización. 13. Atención diferenciada. 14. Especialidad. Artículo 5. Ámbito de aplicación. Artículo 6. Definiciones. 1. Violencia. 2. Situación de violencia. 3. Lenguaje no sexista. 4. Presupuestos sensibles a género. 5. Identidad cultural. 6. Agresor o agresora. 7. Integridad sexual. Artículo 7. Tipos de violencia contra las mujeres. 1. Violencia física. 2. Violencia feminicida. 3. Violencia psicológica. 4. Violencia mediática. 5. Violencia simbólica y /diagonal o encubierta. 6 de mayo. Contra la dignidad, la honra y el nombre. 7. Violencia sexual. 8. Violencia contra los derechos reproductivos. 9. Violencia en servicios de salud. 10. Violencia patrimonial y económica. 11. Violencia laboral. 12. Violencia en el sistema educativo plurinacional. 13. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. 14. Violencia institucional. 15. Violencia en la familia. 16. Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Título 2. Políticas públicas e institucionalidad. Minuto 14:52. Título 3. Prevención, atención y protección. Título 4. Persecución y sanción penal. Código Niño Adolescente 548 de 17 de julio de 2014. Artículos. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y a. Para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad. Artículo 2. Finalidad. Garantizar a la niña y adolescente el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, deberes. Artículo 3. Marco competencial. Al nivel central del Estado. Artículo 4. Ámbito de aplicación. Todas las niñas, niños y adolescencia. Artículo 5. Sujetos de derechos. Son sujetos, 18 años cumplidos, a. Niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos, y b. Adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos. Artículo 6. Primera infancia e infancia escolar. Desde su nacimiento hasta los 5, escolar, 6 a 12 años. Artículo 7. A. Presunción de minoría de edad. Artículo 8. Garantías. Artículo 10. Gratuidad. Artículo 11. Tratamiento especializado. Artículo 12. Principios. Son principios de este Código. A. Interés superior. B. Prioridad absoluta. C. Igualdad y no discriminación. D. Equidad de género. E. Participación. F. Diversidad cultural. G. Desarrollo integral. H. Corresponsabilidad. I. Rol de la familia.
J. Ejercicio progresivo de derechos. K. Especialidad. Servidores públicos. Artículo 13. Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente. Es el conjunto articulado de órganos. Artículo 14. Ente rector. Ministerio de Justicia. Artículo 15. Asignación de recursos. Libro y capítulo primero. Derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. Derecho a la familia. Derechos y garantías de la niña, niño y adolescente con madre o padre privados de libertad. Derecho a la nacionalidad, identidad y filiación. Derecho a la educación, información, cultura y recreación. Derecho a opinar, participar y pedir. Derecho a la protección de la niña, niño y adolescente en relación al trabajo. Derecho a la libertad, dignidad e imagen. Derecho a la integridad personal. Protección contra la violencia. Capítulo 9. Deberes de la niña, niño y adolescente. Título 2. Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente. Título y protección jurídica. Capítulo 1. Libro 3. Sistema Penal para Adolescentes. Ley N. Grados 269, 2 de agosto de 2012. Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 1. Reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los. 2. Generar políticas públicas y obligaciones institucionales para su implementación, en el marco de la CPE. 3. Recuperar, vitalizar, revitalizar y desarrollar los idiomas oficiales en riesgo de extinción, en todas las instancias del EPB. Artículo 2. Ámbito de aplicación. L. La presente ley garantiza los derechos lingüísticos individuales y colectivos de todos los habitantes del EPB. 2. La administración pública y las entidades privadas de servicio público tienen la obligación de dar cumplimiento a la ley. Artículo 3. Principios. Los siguientes principios rigen la presente ley: A. Descolonización. B. Equidad. C. Igualdad. D. Interculturalidad. E. Personalidad. F. Territorialidad. Artículo 4. Definiciones. A. Derechos lingüísticos. B. Bilingüe. C. Comunidad lingüística. D. Grupo lingüístico. E. Idioma e lengua. F. Lengua extranjera. G. Primera lengua o lengua materna, L1. H. Plurilingüe. I. Segunda lengua, L2. J. Normalización lingüística. K. Normatización lingüística. L. Estandarización lingüística. M. Entidades privadas de servicio público. Capítulo 2. Derechos lingüísticos. Artículo 5. Derechos lingüísticos individuales. Artículo 6. Derechos lingüísticos colectivos. Capítulo 3. Idiomas oficiales del Estado. Capítulo 4. Los idiomas en el sistema educativo plurinacional. Capítulo 5. Uso de los idiomas en la comunicación. Capítulo 6. Uso de los idiomas en la administración pública y entidades privadas de servicio público. Capítulo 7. Uso del idioma en los nombres. Capítulo 8. Planificación y presupuesto. Ley No. 223. Ley de 2 de marzo de 2012. Ley General para Personas con Discapacidad. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Artículo 2. Fines. Constituyen fines de la presente ley los siguientes: A. Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad. B. Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades públicas. C. Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas. D. Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención, promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, empleo, desarrollo económico, cultural. F. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social. Artículo 3. Ámbito de aplicación. En todo el territorio del Estado plurinacional. Artículo 4. Principios generales. A. Igualdad en dignidad. B. No discriminación. C. Inclusión. D. Accesibilidad. E. Equidad de género. F. Igualdad de oportunidades. G. No violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad. H. Asistencia económica estatal. Para las personas con discapacidad grave y muy grave. 5. Definiciones. Son definiciones aplicables las siguientes: A. Discapacidad. B. Trato preferente. C. Personas con discapacidad. D. Deficiencia. E. Personas con discapacidad física, motora. F. Personas con discapacidad visual.
G. Personas con discapacidad auditiva. H. Personas con discapacidad intelectual. I. Personas con discapacidad mental o psíquica. J. Discapacidad múltiple. K. Grado de discapacidad leve. L. Grado de discapacidad moderada. M. Grado de discapacidad grave. N. Grado de discapacidad muy grave. P. Habilitación y rehabilitación. Q. Inclusión social. R. Educación inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante adaptaciones físicas, curriculares. S. Inclusión laboral. T. Rehabilitación basada en la comunidad. Capítulo 2. Derechos y deberes de las personas con discapacidad. Derecho a la vida. Derecho a protección de su familia. Derecho a constituir su familia. Se reconoce el derecho de las personas con derecho a la protección del Estado. Derecho a la educación. Derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas. Derecho a servicios de salud integrales y gratuitos. Derecho a empleo, trabajo digno y permanente. Derecho a la identidad. Derecho a la vivienda. Derecho a albergues o centros de acogida. Derecho a la accesibilidad. Derecho a la participación política. Derecho a la integridad. Derecho a tomar decisiones independientes. Pérdida de beneficios de personas allegadas a la persona con discapacidad. Limitaciones, violaciones. Artículo 22. Deberes de las personas con discapacidad. A. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y otras normas. B. Respetar, valorar y defender los derechos humanos. C. Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia. D. Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos. E. Realizar acción social y / o trabajo social en beneficio de la sociedad. F. Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los pueblos. Y G. Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo y respeto. H. Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y reciprocidad. I. Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la biodiversidad. J. Consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este deber la familia o el Estado. K. Capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una persona independiente y productiva. L. Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social y otros. M. A su registro, calificación y carnetización. Capítulo 3. Garantías para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 23. Reducción de pobreza. Artículo 29. Recursos económicos para gestión pública en discapacidad. Artículo 31. Ámbito de educación. Artículo 32. Ámbito de salud. Artículo 34. Ámbito del trabajo. Artículo 37. Ámbito de la accesibilidad a infraestructuras y otros derechos. Artículo 38. Acceso a la justicia. Artículo 39. Concientización social. Todos los medios de artículo 40. Gratuidad de la libreta de servicio militar. Artículo 41. Gratuidad en documentos de registro civil. Grave y muy grave de certificados de capítulo 4. Gestión pública para las personas con discapacidad. Artículo 45. Comité Nacional de Personas con Discapacidad. Artículo 46. Atribuciones del Comité Nacional de Personas con Discapacidad. Artículo 47. Directorio. Artículo 49. Rol participativo de las personas con discapacidad. Artículo 1. Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la Ley No. 223, artículo 4. Políticas de prevención e información. Artículo 5. Centros integrales multisectoriales. Artículo 8. Gratuidad de diplomas académicos y títulos profesionales. Artículo 12. Maestras y maestros de apoyo. Artículo 13. Financiamiento. Artículo 29. Obligaciones de los medios de comunicación. Ley número 342. Ley de la Juventud de 5 de febrero de 2013. Título y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Garantizar ejercicio pleno de sus derechos y deberes. Artículo 2. Marco normativo. Constitución Política del Estado, tratados y convenios. Artículo 3. Finalidad. Alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico, en condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad, interculturalidad. Artículo 4. Ámbito de aplicación y alcance. 16-28 años. Artículo 5. Día de la Juventud. Artículo 6. Principios y valores. Son 1. Plurinacionalidad. 2. Interculturalidad. 3.
Complementariedad. 4. Descolonización. 5. Universalidad. 6. Igualdad de oportunidades. 7. Igualdad de género. 8. No discriminación. 9. Participación y corresponsabilidad. 10. Diversidades e identidades. 11. Protección. 12. Desarrollo integral. 13. Organización propia. 14. Anticapitalismo. 15. Antiimperialismo. Artículo 7. Definiciones. 1. Juventud. 16 a 28. 2. Servicio con calidez. 3. Servicio con calidad. 4. Atención integral diferenciada. 5. Organización de las jóvenes y los jóvenes. Con personalidad jurídica. 6. Agrupación de las jóvenes y los jóvenes. Sin personalidad jurídica. 7. Juventud en riesgo de vulneración. 8. Vulnerabilidad. 9. Acción preventiva. 10. Acción afirmativa. Título 2. Derechos y deberes de la juventud. Título 3. Marco institucional y políticas para la juventud. Ley No. 1178. Ley de Administración y Control Gubernamentales, SAFCO, del 20 de julio de 1990. Capítulo y finalidad y ámbito de aplicación. Artículo 1. Regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado. Objeto: a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. B. Disponer de información útil, oportuna y confiable. C. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad. D. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Artículo 2. Los sistemas que se regulan son: a. Para programar y organizar las actividades. Programación de operaciones. Organización administrativa. Presupuesto. D. Para ejecutar las actividades programadas. Administración de personal. Administración de bienes y servicios. Tesorería y crédito público. Contabilidad integrada. C. Para controlar la gestión del sector público. Control gubernamental, integrado por el control interno y el control externo posterior. Artículo 3. Se aplicarán en todas las entidades del sector público, sin excepción, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Artículo 4. Los poderes legislativo y judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente ley. Artículo 5. Toda persona no comprendida en los artículos 3 y 4, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones. Capítulo 2. Sistemas de administración y de control. Artículo 6. El sistema de programación de operaciones. Artículo 7. El sistema de organización administrativa. Artículo 8. El sistema de presupuesto preverá. Es un conjunto de normas, procesos, principios que aseguran. O artículo 9. El sistema de administración de personal. Artículo 10. El sistema de administración de bienes. Artículo 11. El sistema de tesorería y crédito público. Artículo 12. El sistema de contabilidad integrada. Artículo 13. El control gubernamental. Artículo 14. Los procedimientos de control interno. Artículo 15. La auditoría interna. Contraloría. Artículo 16. La auditoría externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento. Capítulo 3. Relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Capítulo 4. Atribuciones institucionales. Capítulo V. Responsabilidad por la función pública. Capítulo V. Del funcionamiento de la Contraloría General de la República. Capítulo 7. De la jurisdicción coactiva fiscal. Ley No. 004. Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto: establecer mecanismos destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y exservidoras y ex-servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas. Artículo 2. Definición de corrupción. Artículo 3. Finalidad. Prevención: acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado. Artículo 4. Principios. Suma amaña, vivir bien. Ama suba, no seas ladrón. Guanama chapitia, no robar. Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales. Transparencia. Gratuidad. Celeridad, defensa del patrimonio del Estado. Cooperación amplia. Imparcialidad en la administración de justicia. Artículo 5. Ámbito de aplicación. Los servidores y exservidores públicos y todos. Capítulo 2. De las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción. Artículo 6. Se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción,
enriquecimiento ilícito estará integrada por A. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. B. Ministerio de Gobierno. C. Ministerio Público. D. Contraloría General del Estado. E. Unidad de Investigaciones Financieras. F. Procuraduría General del Estado. G. Representantes de la sociedad civil organizada. 2. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción estará presidido por el titular del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Artículo 7. Atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Capítulo 3. Delitos de corrupción. Ley número 450. Ley de 4 de diciembre de 2013. Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad. Capítulo y objeto, titulares, principios y dirección. Artículo 1. Objeto y finalidad. La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos y políticas sectoriales e intersectoriales de prevención, protección y fortalecimiento, para salvaguardar los sistemas y formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originario en situación de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural esté extremadamente amenazada. Artículo 2. Titulares de derechos. Y son titulares de derechos las naciones y pueblos indígena originarios o segmentos de ellos que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural esté extremadamente amenazada. 2. Para efectos de la presente ley, son situaciones de alta vulnerabilidad las siguientes. 1. Peligro de extinción. 2. Aislamiento voluntario. 3. Aislamiento forzado. 4. No contactados. 5. En contacto inicial. 6. Forma de vida transfronteriza. 7. Otras situaciones de alta vulnerabilidad que sean identificadas por la instancia estatal competente. Artículo 3. Principios. Los principios que rigen la aplicación de la presente ley son: precaución, protección, plurinacional, regeneración, libre determinación, favorabilidad, diversidad cultural, enfoque diferencial. Artículo 4. Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios, y se crea la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios DIGEPIO, bajo tuición del órgano ejecutivo. Su estructura y funcionamiento será establecido mediante decreto supremo. Capítulo 2. Mecanismos de prevención. Artículo 5. Mecanismos de prevención. Ámbito territorial. Ámbito de salud, ámbito de difusión y sensibilización. Capítulo 3. Mecanismos de protección. Mecanismos de protección. Ámbito territorial. Ámbito de salud. Ámbito de monitoreo. Situaciones de vulnerabilidad. Capítulo 4. Mecanismos de fortalecimiento. Mecanismos de fortalecimiento. Ámbito de recuperación y regeneración de sistemas de vida. Delitos contra la salud pública. Ingreso no autorizado.